Buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión me he planteado haceros un vídeo sobre peces que sean fáciles su reproducción. Es decir, yo mismo quiero entrar dentro de este mundo, ese maravilloso mundo dentro del hobby de lo que es la reproducción de peces, y quiero empezar a reproducir algunos tipos de peces. Es decir, me he propuesto, pues como tenemos en el canal, una parejita de ramirezis, reproducirlos. En Magmastery está más complicado porque lo tenemos dentro de un entorno de un acuario de 180 litros, que es un acuario comunitario, y también tenemos los betas. Los betas, lo único que me tira un poco hacia detrás es qué hacer con todos los descendientes, porque una vez has llevado a cabo la reproducción, sí que es verdad que si hacen una apuesta muy grande, me sería bastante complicado el meterlo dentro de pequeñas urnitas y tener. Y luego no sabría qué hacer. Tendría que regalárselo a compañeros y amigos o a gente del canal que viviera dentro de Valencia, regalarle esos betas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lista de peces que no sean vivíparos y que sean fáciles de reproducir. En este vídeo vamos a abordar no solo esos dos de peces que sean fáciles para reproducirlos en casa. No solo vamos a abordarlo de una manera sencilla, sino también vamos a intentar explicar cómo podríais hacer esto en casa. En este ranking, en el número 1, tenemos al pez beta. El pez beta es un pez que necesita un espacio mínimo de unos 30 litros o unos 27 si queréis. Un cubo de 30 por 30 por 30 puede ser un escenario perfecto para que se reproduzca. Tenéis que tener en cuenta que tienen que tener tanto plantas y espacios donde se puedan sentir cómodos, algún tipo de botánico donde puedan refugiarse y puedan tener a lo mejor esos taninos que necesitan, y unas plantas flotantes en la parte de arriba. También tenéis que tener en cuenta que son peces que necesitan un acuario donde las aguas no se muevan, es decir, un acuario donde el agua tenga un aspecto más de charca. Pensar que son peces de arrozal, es decir, son peces que están acostumbrados a ser de arrozal, y por eso pues tienen características pues como que son peligrosos porque saltan, y claro, eso también es evolutivo, porque si en algún momento determinado esa charca o arrozal donde están pierde el agua, pues tienen la capacidad de poder saltar, igual que la capacidad de poder respirar a través del laberíntido que tienen. Está todo hecho a nivel evolutivo. Plantas flotantes, por ejemplo colazorro, o podéis poner, yo tengo varios tipos de fruitans, lo que te apetezca, y luego pues unas plantitas. ¿Cómo funciona la reproducción del pez beta? Vale, pues yo soy el primero que, si no lees bien, pues cometes fallos, y uno de los fallos que cometí cuando fui a intentar reproducir el pez beta fue el no presentar a la hembra. Es un pez que hay que presentarle a la hembra, o sea, tenemos al macho dentro de lo que es la urna de 30 por 30 por 30 y tenemos que presentarlos. ¿Cómo lo presentamos? Pues hay mucha gente que el método más facilito que tiene es introducir a la hembra en un trozo de botella. Cortan un trozo de botella, introducen a la hembra en ese trozo de botella que se lo presentan al macho, y hay que ver las reacciones que tienen los peces. Si por ejemplo vemos que empiezan a jugar entre ellos, vemos que el macho, ¿vale?, puede estar dando señales de que esa pareja es receptiva a él y ella también está siendo receptiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es dejar dentro de ese espacio pequeño protegido a la hembra hasta que el macho genere su cama de burbujas. Una vez se produzca esta cama de burbujas, lo que hacemos es retirar la botella. Al liberar a la hembra se va a producir un abrazo. Igual lo hace 2 o 3 veces, ¿vale? Pero tenéis en cuenta que se ponen uno encima de otro y se abrazan, se apretan. Entonces, en ese momento la hembra deposita los huevos, caen abajo, y entre los dos, si es una pareja colaborativa, de normal cogerán esos huevos y los subirán arriba a la cama de burbujas. Si no, el macho de normal es el encargado de subirlo a la parte de arriba. En ese momento, una vez ya ha pasado toda esa circunstancia, hay que retirar a la hembra del acuario para evitar cualquier tipo de depredación, y se deja al cuidado del macho durante 2, 3, 4 días hasta que veáis que salen los alevines. Una vez salen los alevines ya empezaríamos con el tema de infusorios, ¿vale? El pez beta es un pez que siempre y cuando las dos parejas, o sea, la pareja que presentemos, tengan feeling, por decirlo de alguna manera, será fácil su reproducción. Bueno, dentro de los peces que podríamos seguir para que serían fáciles la reproducción, tendríamos el gurami. El gurami es un pez que puede convivir perfectamente con un beta. Lo digo por experiencia porque yo he tenido guramis con los betas y tienen un comportamiento muy similar, ¿vale? Sobre todo en el tema del cortejo. Hacen lo mismo, hacen nido de burbujas, hacen el abrazo nupcial, por decirlo de alguna manera. Las diferencias se suele poner entre 2 hembras y un macho.
¿vale? Una vez está establecida la pareja, se suele sacar a la otra hembra que queda aparte, suben a la parte de arriba, hacen la cama de burbujas exactamente igual que el beta y luego lo que hacen es abrazarse, generan igual las burbujas, sueltan los huevos y el macho es el encargado de cuidarlos. Muy parecido a las condiciones que se necesita para el beta. El siguiente pez que tendríamos dentro de la lista que sería fácil de reproducir sería el barbo cereza. El barbo cereza es un pez fácil de reproducir. Necesitaríamos pues, un recipiente o un acuario pequeño que estuviera lleno de piedras que podríamos utilizar como escondites una vez depositen los huevos. Tienen que tener unas condiciones óptimas del agua, de calidad, de pH y demás. Y tenéis que tener en cuenta, nada, que su reproducción es muy sencillita. Se hace lo mismo, o sea, se pone el agua en condiciones óptimas y sin mucha dificultad, con una parejita de barbos, ya directamente, pues en unas 24 o 48 horas suelen hacer una puesta o una paridera externa. Tienes que tener en cuenta dejar un poquito de musgo para que los alevines, una vez nazcan, no sean devorados. En esa lista de peces también tendríamos a los peces cebra. Comportamiento, y si queréis ver tutoriales de cómo se realiza la reproducción del pez cebra, es exactamente igual que el barbo cereza. Muy sencillito y no son vivíparos. Luego, el siguiente dentro de la lista tendríamos el Ancistrus sp. Es muy sencillito. Lo que sí que necesita el Ancistrus, aparte de tener una pareja de macho y hembra, son pues esos tipos botecitos de cerámica donde se pueden ocultar y meterse para hacer las puestas. Pero vamos, los Ancistrus son muy sencillitos de criar. Hay algunas especies que a lo mejor son más complicadas, pero por lo general son muy sencillos. Luego tendríamos el neón chino, ¿vale? No es un neón. Os dejo arriba una tarjetita donde podéis ver los peces pequeños que podéis utilizar dentro de los acuarios y no es un neón, ¿vale? El algonubes le llaman neón chino, pero ya os digo yo que no. Y es un pez muy fácil de criar, simplemente es dejarlo en un conjunto, es muy parecido a lo que sería un guppy. Ellos solos hacen todo el trabajo en un recipiente, luego simplemente es apartar machos de hembras y ya estaría. El siguiente en la lista tendríamos al ramirezi. Una vez se ha establecido una pareja, que podéis verlo dentro de un acuario cómo se establece, recordar que las hembras son más fáciles de diferenciar porque tienen la barriguita de un color, luego la terminación de lo que es la cresta es menor. Yo tengo aquí una parejita que pretendo llegar a su puesta y demás. Pues los ramirezis lo que suelen hacer es limpiar la zona donde van a depositar los huevos, cosa que está muy bien porque a la vez son muy protectores de esas crías. Y nada, una vez depositados los huevos, que pueden utilizar cualquier superficie plana o simplemente escarbar una zona, pues lo que van a proceder es a proteger esa zona fervientemente. Yo no sé qué tal me va a funcionar, porque yo, por ejemplo, tengo neocaridinas. Seguramente alguna neocaridina se irá en el proceso porque, aunque sean cíclidos bastante pacíficos, entiendo que protegerán sus huevos con todas las armas que puedan. Entonces, sé que eso va a pasar. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho. En otros casos sí que he visto cuando, por ejemplo, se reproducen coridoras, una de las formas de detectar los huevos de las coridoras que están mal o que están bien, suele ser separar los huevos, ¿no? Y si se ponen malas, pues digamos que sale la capa de moho alrededor y no se ponen oscuros. Entonces, por ejemplo, las gambas vienen muy bien porque eliminan solo los huevos que tienen moho. Los demás no los tocan. Entonces eso es bastante positivo. Yo no sé cómo funcionan el tema de los ramirezi, pero mi idea es que se reproduzcan. Y nada más, es un vídeo cortito, espero que os haya gustado. Os he dejado toda la información que he podido dentro de este vídeo por si os aventuráis en el apasionante mundo de reproducir esas especies que son muy sencillitas. Y nada más, un abrazo y hasta pronto.